Buenos días, bienvenidos todos a Wondos One. Ya sabéis, son 100 webinars en 100 días. Estamos terminando, estamos apretando mucho para dar por finalizado este reto y sobre todo estamos intentando, como siempre, que los webinars y los ponentes que están en esta iniciativa sean de mucha calidad y nos aporten mucho, que aprendamos mucho con ellos. Estos son nuestros patrocinadores, los que hacen posible que llevemos a cabo este reto. Hoy en concreto tenemos a Mail Relay como patrocinador principal porque vamos a hablar de Mail Relay. Este es nuestro Twitter, que es @cuandoscursos, ya sabéis. Nos podéis seguir porque vamos a contaros muchas cosas en esa cuenta de Twitter. Yo soy Luis Ángel Mendaña, más conocido como Lugarcen. Y hoy hablamos de marketing online, hablamos de email marketing y hablamos con, ya sabéis, yo siempre cotilleo en LinkedIn con José Argudo, que es Email Marketing Evangelist. O sea, alucinas. Bien, en mailrelay.com. Es decir, tenemos a todo un profesional trabajando en una plataforma bastante estupenda y bastante buena, como es Mail Relay. Yo, por ejemplo, es la que personalmente estoy usando en mi página web y me gusta mucho. Y ahí estamos. Vamos hoy a hablar de Mail Relay y de Email Marketing con José y le vamos a saludar ya. José, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, bien. Por aquí andamos, dispuestos a empezar. Fenomenal. Pues la verdad es que tenemos muchas ganas de escucharte y yo particularmente para aprender algo más de la herramienta que estoy utilizando en mis estrategias de newsletter, porque seguro que hay mucho que aprender. Pero bueno, te voy a pasar el control de la presentación porque ya tenemos ganas de Sí. escucharte y de verte. Y os recuerdo a todos que aprovechad que tenéis un panel de preguntas aquí en vuestro interfaz de GoToWebinar para hacer todas las preguntas que queráis a José y yo se las traslado al final de su ponencia. Vale, ya te estamos viendo. Cuando A quieras. ver, aquí estamos. Bueno, como habéis escuchado en la presentación, soy José Argudo y trabajo en marketing online y Mail Relay. Hoy quería hablar sobre algunos temas, principalmente sobre lo que se trata del engagement en las campañas de email marketing. ¿Qué factores son importantes para maximizar este aspecto? ¿Qué podemos hacer con los suscriptores cuando están inactivos? Mejorar su participación, cómo enviar una campaña de email bien realizada, cómo evitar caer en la carpeta de spam y por último pasar a las consultas que tengáis. Bueno, primero aclararemos qué es el engagement y cómo podemos aumentarlo. Es una palabra un poco técnica, pero al final se traduce en las acciones que tienen los suscriptores con nuestros emails. Por ejemplo, cuando los abren, cuando nos responden a un email que les enviamos, cuando si el email llega a la carpeta de spam, lo sacan de ahí, o al revés, si les llega a la bandeja de entrada e indican que sí, que para ellos ese correo es spam. Si los borran sin abrirlos o los marcan como phishing. Esto último es un poco improbable en nuestras campañas de email marketing normales. En resumidas cuentas es cualquier acción que llevan los suscriptores a cabo con las newsletters que les enviamos, cómo actúan con ellas. Estas acciones que pueden tener afectan sobre dos aspectos fundamentales. La reputación de envío general del dominio nuestro, o sea, de nuestro dominio web, y de la reputación con cada suscriptor en concreto. Veamos. Son dos vertientes. Por un lado, afecta a nuestra reputación de envío global, o sea, se nos califica globalmente sobre lo que estamos enviando, pero también a nivel de cada suscriptor en concreto. Es decir, cómo ve ese suscriptor en concreto lo que le estamos enviando habitualmente. Entonces, si un suscriptor, por ejemplo, se dedica a borrar todos los emails que le llegan nuestros sin abrirlos, con el tiempo el ISP, como puede ser Gmail, Hotmail, etcétera, va a detectar que esta persona no está interesada en lo que le estamos enviando y acabará por colocar nuestros emails en la bandeja de correo no deseado. Pero esto no afecta a la reputación de envío general, o sea, no tiene por qué el hecho de que una persona borre todos nuestros emails hacer que los envíos
de forma general lleguen a la carpeta de no deseado a otros suscriptores que sí que puedan estar interesados. Es decir, hasta ahora podríamos pensar que lo que se miraba para calcular un poco la reputación de envío de un dominio era pues un poco la calidad de la base de datos, las cuentas de email rebotadas, es decir, las incorrectas por algún motivo, como que el dominio ya no exista o que esa cuenta de correo haya sido cancelada, las trampas de spam que pudieran tener, es decir, correos que se crean que no deberían recibir emails y que, por ejemplo, a veces son captados por estos programitas que recogen emails de Internet. Estas cuentas de email no deberían recibir correos. Si lo reciben es que se ha apropiado alguien de esta cuenta de forma incorrecta. Por eso se utilizan como trampas. Si reciben algo, el que está enviando está haciendo algo que no debería estar haciendo. Los informes de spam, es decir, cuando alguien marca como un correo que cree que es spam, el histórico de envíos que hayamos tenido, así como el volumen. El histórico y el volumen van un poco relacionados. Es decir, qué cantidades de correos hemos enviado en el pasado, en qué cantidades estamos aumentando. Por ejemplo, algo incorrecto es si nunca antes has realizado una campaña de email marketing, que de repente envíes una campaña a 10.000 personas, es un poco extraño. Y los ISPs, es decir, Gmail y Hotmail, van a recelar un poquito de que de nada estemos pasando a enviar 10.000 correos de repente. Habría que hacer un envío un poco más progresivo, empezar poco a poco e ir aumentando de forma continuada. Estos aspectos no es que se hayan dejado de valorar, se siguen valorando, pero el hecho de que tengamos correcto todos estos puntos no va a garantizarnos que nuestros correos lleguen a todos los suscriptores a su bandeja de entrada. Es indispensable que esos puntos estén correctos, pero hoy día los ISPs valoran otros aspectos, como pueden ser los que comentábamos antes, las reacciones de las personas a los correos que le estamos enviando. Esto está un poco resumido, pero en definitiva lo que tenemos que pensar es que el suscriptor es la campaña de email marketing. Si el suscriptor no quiere recibir nuestros emails o no le interesan, si los borra, con el tiempo nuestra reputación de envío va a ir disminuyendo para ese suscriptor en concreto, pero si todos los suscriptores reaccionan de la misma manera, afectará a la globalidad. Vamos a ver. Entonces tiene sentido esto de decir, ¿podemos tener la mejor reputación del mundo si nadie quiere recibir nuestros emails, aunque todos los aspectos técnicos sean correctos? Evidentemente no. Aunque todo esté correcto, si nadie está interesado en nuestros emails, no vamos a ser considerados, o sea, no vamos a tener una buena reputación de envío. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos a la hora de enviar son estas preguntas. Si al leer el asunto este suscriptor lo va a abrir o va a pasar de este correo borrándolo. Después de abrirlo, va a responder al mismo. Hemos indicado dentro alguna pregunta o alguna indicación que le haga entender que puede responder a este email poniéndose en contacto con nosotros. Hará clic en los enlaces que hayamos puesto o finalmente lo va a borrar o se lo va a guardar en alguna carpeta. Esto, que parece poco probable, sí que se da muchas veces, que alguien se guarde un correo de una newsletter que hemos enviado y se ponga en contacto con nosotros tiempo después. En algunos casos, yo, por ejemplo, he recibido respuestas, ahora hace poco, de newsletters que envié en febrero. Esto quiere decir que esta persona se guardó el correo de alguna manera para poder utilizarlo en el futuro y, de hecho, hace poco me envió una consulta relativa a esa newsletter en concreta. Bien. Para aumentar el engagement, la relación con nuestros suscriptores, tenemos que tener algunos aspectos muy en cuenta. Estos suscriptores se tienen que haber suscrito de forma voluntaria, es decir, a través de algún formulario de suscripción, de alguna landing page o de algún otro sistema desde el que se hayan suscrito ellos mismos, de su propia mano. Es decir, no sirve extraer correos de páginas web o de foros, porque ha habido casos de gente que dice, ay, pero es que este correo lo he visto en un foro que hacía una consulta sobre un tema que yo trato en mis newsletters. Bien, esa persona ha hecho la consulta en el foro, pero no quiere decir que tú puedas coger su correo y enviarle newsletters porque crees que puede estar interesado. No ha dado su consentimiento de forma directa.
Es importante este aspecto. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que los contenidos que les enviemos pues, les tienen que resultar de su interés. Evidentemente, enviarles solamente ofertas cada semana para venderles nuestros productos difícilmente va a hacer que estén interesados cada semana en comprar. Nadie está comprando productos todas las semanas. Además, tenemos que incitar a la comunicación, es decir, de alguna manera indicar que estamos dispuestos a hablar con los suscriptores, que no sea solo un anuncio que enviamos, sino que sea un canal de comunicación que además tiene que tener un propósito claro. Si es un email de venta, tiene que tener el propósito de venta. Si es un envío de información o de cualquier otro tipo de contenido que sea de utilidad para los suscriptores, tiene que tener un contenido claro. Ahora bien, vamos a hablar de los factores que serían importantes para maximizar el engage. Bueno, como comentábamos, uno de los aspectos más importantes es ofrecer posibilidades de comunicación. Esto parece fácil, es decir, tú envías un correo y está claro que la persona tiene capacidad de responder al mismo, siempre que no utilicemos direcciones de envío de tipo no reply o solo envío. Nos parece raro esto actualmente, pero aún hay correos que se envían de este modo, impidiendo que el receptor se comunique con la persona que le está enviando esa newsletter. Y aunque parece fácil que sea posible establecer esta comunicación, no es tan fácil porque si lo pensamos nosotros mismos nos daremos cuenta que a lo largo del día borramos muchísimos emails sin apenas darle importancia de forma rápida y casi automática. Todos los emails que nos interesan los borramos y normalmente no le respondemos a la persona en plan, no me interesa esto, simplemente lo borramos. Entonces es necesario cuidar los aspectos que nos van a ayudar a tener una lista de personas, de suscriptores interesados en tener una relación con nosotros. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, generar la lista mediante el opt-in, es decir, mediante el registro voluntario de esas personas. Programas de captura de emails, de bases de datos gratuitas que haya por internet o venta de bases de datos. Incluso aunque sean legales en algunos países, cada país tiene su propia legislación, el hecho de comprar estas bases de datos dificulta que las personas que están en la misma estén deseosas de hablar con nosotros, principalmente porque no nos conocen. Entonces, la comunicación con un desconocido normalmente es más difícil. Si podemos, siempre es más interesante generar la lista mediante el método de opt-in, de registro voluntario de los suscriptores. Otro aspecto que tenemos que cuidar es la frecuencia de envío. Normalmente tendemos a pensar que la gente, si recibe muchos emails, se va a cansar. Pero también tenemos que pensar que a más envíos hay más posibilidades de generar interacciones con estos suscriptores. Normalmente, por recibir 2 correos por semana, 3 correos por semana, 4 correos por semana de la misma empresa, no tiene por qué cansar a las personas. Es cierto que habrá algunos suscriptores que sí que se cansen y si podemos ofrecer alguna opción de gestionar esta frecuencia de envío, por ejemplo, decirles, mira, si solo quieres recibir uno a la semana, pásate a este grupo, a esta lista, y así recibes solo uno. Pero normalmente la gente sí está dispuesta a recibir grandes cantidades de correos y cuanto más enviemos es más posible que consigamos alguna interacción. No tienen por qué cansarse si lo que le estamos enviando es interesante. Obviamente, si cada correo que le enviamos es una repetición de la misma oferta que le hemos hecho, sí que se van a cansar. Está claro. Lo que comentábamos también antes, utilizar un remitente reconocido, no una dirección no reply que no permita una respuesta a ese correo recibido. Evidentemente, si no permitimos la respuesta, no hay diálogo posible. Ahí se acaba la cosa. El asunto. Muchas veces estamos tentados de utilizar asuntos que sean excesivamente llamativos, que digamos que destaquen mucho, pero que no indiquen claramente cuál es el contenido del email. Hay que tener claro que el hecho de que abran el correo no va a ser indicativo de que después vayan a hacer clic en el mismo o en los contenidos, vayan a comprar la oferta o lo que sea. Es decir, que abran está bien, pero tampoco intentemos engañar para que abran y que después el suscriptor no encuentre relación con lo que se le prometía con lo que encuentra dentro.
porque en los siguientes envíos ya dudarán y dirán, vale, el título del correo que me estás enviando es muy llamativo, pero yo ya sé que una vez que entre no voy a encontrar nada de interés. Otro aspecto fundamental sería enviar solo un objetivo por email. Sí que es cierto que es una tentación decir, pues mira, yo envío en cada correo varias ofertas, varios productos, varios contenidos, porque como envío muchas cosas, algunas serán de interés de este suscriptor. Lo normal es que si una persona recibe un correo con mucho contenido, no haga nada con el mismo. O sea, si envías 6 productos de oferta, la decisión más habitual es pasar del mismo. Sin embargo, si solo envías un producto, la valoración es más fácil para esa persona de saber si está interesada o no, pero tenderá a valorarlo, no a ignorarlo completamente. La actitud proactiva, es decir, que intentemos entablar nosotros la comunicación de alguna manera. Por ejemplo, yo hace unas semanas envié una newsletter preguntándoles a los suscriptores las dudas que tenían sobre email marketing para que nos las enviaran y las pudiéramos responder. Es decir, antes de que estos suscriptores me envíen sus dudas o en caso de que alguno se sienta confuso con la herramienta y decida no utilizarla porque tiene dudas, prefiero preguntar anticipándome a esto y que sean ellos los que respondan. Normalmente responder es más fácil que preguntar. Entonces, si tenemos una actitud proactiva y nos dirigimos a los suscriptores antes, normalmente contaremos con ventaja. La captación de nuevos suscriptores. Como comentábamos antes, el engagement es un factor que puntúa mucho en nuestra reputación de envío. ¿Qué pasa? Que normalmente los nuevos suscriptores son los más activos. Una persona que se acaba de suscribir, normalmente pues abrirá tus correos, te podrá responder más probablemente, interactuará más con los contenidos que otras personas que lleven, digamos, por ejemplo, un año suscrita a esa lista, porque seguramente ya no abrirá todos los correos o tendrá una actitud un poco más pasiva con los mismos, simplemente por el hecho de que ya lleva mucho tiempo en la lista. Entonces, la captación de nuevos suscriptores ayuda mucho a mantener una lista activa y viva. Entrando en este tema, ¿qué podemos hacer con los suscriptores inactivos? Es lo que decía, con el tiempo los suscriptores pasarán a estar menos activos, ignorar algunos de nuestros correos, en fin. Esto es normal, pero ¿qué hacemos con ellos? Pues bien, tenemos que tener claro ante todo que aunque lo hagamos todo perfectamente, al final la gente se va a ir cansando. Puede que tarden más, puede que tarden menos, pero con el tiempo todos nos cansamos. Eso está claro. ¿Qué puede pasar? Que vayan abriendo cada vez menos correos, que vayan haciendo menos veces clic, o simplemente que de golpe y porrazo pues ya no hagan caso de nuestras newsletters. Esto afecta. Si tú estás enviando a una lista de 1000 personas y 500 de ellas pasan de tus correos, pues el ISP va a tener esto en cuenta. Es decir, está viendo que la mayoría de gente no está interesada en lo que estás enviando. Vale. Entonces, si este envío no tiene interés de forma general, el ISP va a pensar que no tiene sentido que vaya a la bandeja de entrada de los suscriptores. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo borramos directamente? No. Tampoco estamos hablando de esto. Es posible que estas personas estén de vacaciones o que estén ocupados por el motivo que sea o que hayan perdido cierto interés, pero podamos recuperarlo. Una de las cosas que podemos probar es a reducir la frecuencia de envío de forma gradualmente. Es decir, ir enviándoles menos correos y ver qué pasa. Igual simplemente están cansados de recibir tantos correos, pero si recibieran una menor cantidad, sí que los abrirían y realizarían acciones con ellos. Por ejemplo, si enviamos un par de veces por semana, podemos pasar a enviar una vez por semana. Si ni así tampoco reaccionan a lo mismo, intentaremos enviarles una vez al mes. Pero si pasan ya 3 o 6 meses, o sea, entre 3 y 6 meses, y este suscriptor sigue inactivo, entonces podemos enviarle un correo preguntándole si realmente está interesado en mantener la suscripción y si ya no responde a ese, pues lo movemos a un grupo de suscriptores inactivos o lo borramos. Lo principal es separar los suscriptores
activos e interesados de los suscriptores inactivos y no interesados. Es decir, hay que separarlos para tener envíos con la misma frecuencia a los que están interesados y reducir la frecuencia hasta eliminar los envíos a estos suscriptores que no están interesados. Digamos, sobre todo hacer énfasis en esta última frase de que ignorar el problema no lo va a solucionar. Es decir, seguir acumulando suscriptores inactivos no va a solucionar el problema, sino que lo va a continuar agravando con el tiempo. Las cuentas de mail inactivas hay que tener cuidado con ellas porque a veces simplemente que la persona ha abandonado ese correo y ya no lo va a utilizar más. Cuando una persona hace esto y abandona el correo, pueden pasar dos cosas con el tiempo. Con el paso del tiempo, esta cuenta de correo se puede asignar a otro usuario. Es decir, este correo se le asigna a otro usuario. Esto funciona así, es casi siempre, por ejemplo, en las cuentas de Hotmail, Gmail, etcétera, que como son cuentas gratuitas, si tú dejas de utilizarla con el tiempo, pues puede que se le asigne a otro usuario. Este otro usuario no está suscrito a tu newsletter, aunque utilice la misma cuenta de correo. Entonces, si tú le envías una newsletter, es muy probable que esta persona marque el correo como spam porque no sabe quién eres. Cuidado en este sentido con los inactivos. Porque además estas cuentas, si no son asignadas a otros usuarios, el ISP, es decir, el Hotmail o Gmail, puede marcar esta cuenta y convertirla en una trampa de spam. Con la intención de ver si las personas que trabajan en email marketing y los proveedores de estos servicios están actualizando y manteniendo sus bases de datos. Las cuentas de correo que llevan mucho tiempo inactivas no deberían seguir recibiendo correo. Entonces, se convierten en trampas de spam y si tú le envías, se te penaliza porque no estás haciendo una limpieza de tus bases de datos. Son dos opciones malas para la reputación de envío de nuestro dominio. Y por esto es lo que comentábamos antes, que no hay que dejar pasar demasiado tiempo entre envíos. Por ejemplo, con MailRelay, si tú realizas envíos frecuentes, se van detectando estas cuentas que pasan a estar rebotadas o cuentas que tú puedes analizar si no están reaccionando a tus envíos. Si dejamos pasar mucho tiempo, se acumulan y hay un volumen mayor de rebotados. Este volumen mayor de rebotados también penaliza a nuestra reputación de envío porque está indicando que no estamos manteniendo adecuadamente nuestra lista de suscriptores. Vale. Ahora hablaremos de cómo mejorar la participación de estos suscriptores. Bueno, un aspecto muy influyente es el nombre del remitente. Por ejemplo, está comprobado que las personas están más dispuestas a interactuar con otras personas que con marcas, digamos, de empresa. Por ejemplo, yo en los correos que envío en mis campañas de email marketing con remitente José, recibo muchas más respuestas que los que envío con el nombre de remitente MailRelay. ¿Por qué? Pues porque las personas, si le envío como José, están dispuestas a interactuar conmigo. Hay una persona al otro lado de ese correo dispuesta a responder. Entonces, es recomendable utilizar una cuenta de correo, si es posible, que tenga relación con la persona, no solo en el nombre del remitente, sino que la propia cuenta de correo esté asociada a una persona de vuestro personal de la empresa. No solo el nombre de remitente, sino lo que sería todo el correo, porque también se asocia más fácilmente. El estilo de comunicación, pues si tenemos un estilo directo en primera persona, está claro que es más fácil que obtengamos respuesta y reacciones. Sin embargo, una comunicación impersonal, en tercera persona, como si fuera la empresa la que habla, parece más una comunicación de un único sentido, es decir, la empresa habla y el receptor escucha, pero no hay tanta sensación de que podamos responder en esta comunicación. Por último, lo que comentábamos de la actitud proactiva, es decir, ofrecernos a ayudar a solucionar las dudas que tengan, es decir, preguntar en cada correo si podemos ayudarles de alguna manera, de manera que el suscriptor vea con el tiempo que puede interactuar con nosotros y que cuando tenga alguna duda
directamente puede responder, que no solo estamos enviando correos para venderle, sino que estamos dispuestos a ayudarle en sus necesidades. El email perfecto. El email perfecto, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, según mi experiencia y en mi opinión, un email perfecto es el email que llega a la bandeja de entrada, que en la misma destaca sobre el resto de emails. Es un email que el suscriptor lo abre, que lo lee y que realiza alguna acción con el mismo. Responde, lo guarda en otra carpeta, hace clic en los enlaces que contiene, etcétera. Al final, en definitiva, es un correo que no se borra inmediatamente nada más recibirlo, sino que se hace algo con él. Si no llega a la bandeja de entrada, no sirve de nada. Entonces, para que un email funcione, tiene que llegar a la bandeja de entrada. Esto ya hemos comentado, tenemos que tener una base de suscriptores buena, realizada con el método de opt-in, y les tenemos que enviar cosas que estén dispuestos e interesados en recibir, manteniéndola actualizada, evitando los rebotados y las trampas de spam. Es importante tener en cuenta que el hecho de llegar a la bandeja de entrada no es todo o nada. Es decir, si tú tienes una lista de 1000 suscriptores, el hecho de que haya algún aspecto negativo en tu configuración o en tu reputación de envío no quiere decir que todos los correos vayan a llegar a spam. Pero el hecho de no de cumplir todos los aspectos positivos y tenerlo todo correcto no indica que todos los correos van a llegar a la bandeja de entrada. Esto siempre va en un porcentaje. A mayor cumplimentación de los aspectos positivos, mayor volumen entra a la bandeja de entrada, pero no suele entrar al 100%, porque los ISPs siempre están valorando qué hacen los suscriptores si en algún momento tu correo llega a spam, si lo van a recoger y lo sacan de ahí o cómo actúan con el mismo. También es importante notar que el hecho de no haber enviado nunca una campaña de email marketing no indica que tu reputación sea positiva. Es decir, si yo tengo un dominio y quiero enviar mi primera campaña de newsletters, no debo pensar que por el hecho de no haber enviado nada nunca antes, no hay nada negativo en mi contra. No puedo empezar enviando 10.000 correos de repente porque yo no tengo una buena reputación de envío, sino que lo que pasa es que no tengo ni reputación positiva ni negativa. Es decir, el ISP, los receptores, aún tienen que valorar si yo estoy haciendo las cosas bien o no. Es decir, no nos confiemos en esto y lancemos las primeras campañas en grandes volúmenes porque es fácil que estropeemos nuestra reputación futura con estos actos. Destacar en la bandeja de suscriptor es más probable utilizando un remitente conocido y un asunto interesante, pero que cumpla lo que dentro del email va a encontrar el suscriptor. Es difícil porque hoy día todos recibimos gran cantidad de correos, por eso es interesante utilizar un remitente conocido, sobre todo si es una persona, porque es lo que comentábamos antes, es más fácil que interactuemos con otra persona que con una marca. Que sea abierto o no por el suscriptor dependerá mucho de que el asunto le sea interesante y útil. Para esto también hay que contar con realizar una buena segmentación de los suscriptores. Por ejemplo, si tú compras una tienda online y compras un producto como, digamos, yo qué sé, una nevera, si otro día te envían ofertas de un taladro, no es tan probable que lo abras como si te envían productos complementarios a una nevera, digamos. Entonces, recalcar, la segmentación es importante. Que sea leído por el suscriptor es más fácil si trata sobre un tema concreto, si no tenemos un montón de temas, lo que comentábamos antes, que no tengamos en cada correo un montón de ofertas o un montón de artículos o temas por tratar, sino centrarnos en un único tema concreto. Los ISPs sí saben cuántas veces un suscriptor accede a este correo, cuánto tiempo pasa, si lo lee entero, si no lo lee entero. Ellos sí lo miden, aunque las herramientas de email marketing no puedan tener acceso a estas estadísticas, los ISPs sí lo saben y conocen estos datos.
Por eso, enviando emails con objetivos concretos es más fácil que el suscriptor lo lea e interactúe con el mismo que no si enviamos varias cosas. Volver a insistir en el tema de la acción. O sea, es importante que lo que esperamos que el suscriptor haga esté claro. O sea, si queremos que compre, tiene que haber un botón grande indicando que lo que tiene que hacer es comprar. Si lo que queremos es que lea un artículo, igualmente tendrá que estar claro que lo que queremos es que lea un artículo. Si le hemos enviado una pregunta para que responda, tiene que estar claro. Por eso también el tema de que cada correo sea solo de un objetivo, porque si hay varios objetivos, al final el suscriptor dudará y no sabrá con cuál actuar, a cuál responder. Bueno, el tema de la carpeta de spam. ¿Cómo evitar caer aquí? Aunque hay que tener en cuenta que no es lo que decíamos antes, no es un blanco o negro. Hay muchos tonos de gris aquí. Pero lo principal es cuidar nuestra reputación de envío día a día, con cada envío que hagamos. Es decir, tener en cuenta que cada envío cuenta y no bajar la guardia en ningún momento. Asegurarnos de que la lista de suscriptores está mantenida al día, que la base de datos está limpia, que no hay muchos rebotados, ni cuentas incorrectas o trampas de spam sobre todo. Eso es importante, lo que decíamos antes, los envíos frecuentes facilitarán que la propia herramienta, como MailRelay, mantenga la lista limpia de estos emails incorrectos. Es mejor hacer envíos frecuentes para que en cada envío se limpien unos poquitos que pasar meses y meses sin enviar y de repente en el envío que hagamos aparezcan un montón de correos rebotados o incorrectos. Si tenemos un dominio nuevo, no pensar que tenemos buena reputación. Si vas a empezar a trabajar en email marketing y tienes un dominio nuevo, tu reputación de envío ni es buena ni es mala. No hagas un gran envío. Por ejemplo, si tú tienes, imagínate que tienes una empresa física, una tienda física, y con el tiempo has ido captando correos, no empieces tu primera campaña con toda la lista completa si tienes miles de correos que has ido captando con el tiempo. Empieza por volúmenes pequeños y luego incrementando. En estos primeros envíos podemos filtrar a los suscriptores más activos, es decir, las personas que están abriendo estos correos, que hacen clic, que responden. Estas personas tendremos que segmentarlas y las podemos colocar en un grupo de suscriptores que realmente están activos. Y en los próximos envíos enviarles primero a ellos para que sus acciones tengan una repercusión positiva en el resto del envío. Es decir, si tú envías una newsletter y las personas que la están recibiendo la abren o hacen clic en la misma, el ISP va a estar más favorable a entregar esos emails en la bandeja de entrada del resto de suscriptores a los que vaya llegando. Si por el contrario, toda la campaña que estás enviando está siendo ignorada por los suscriptores o está siendo marcada de spam, el resto de la lista también tendrá más posibilidades de ir a la bandeja de correo no deseado. Importante también configurar el registro SPF y el de KIM. Bueno, en MailRelay el de KIM ahora ya viene configurado por defecto, pero el SPF solo se puede configurar en el dominio del cliente. Entonces tenéis que configurarlo para, de algún modo, lo que hace esta configuración es indicar que MailRelay puede enviar correos en nombre de vuestro dominio. O sea que se le permite enviar estos correos. Es importante porque si no se hace así, los ISPs no tienen manera de saber si estos correos enviados se están enviando de forma permitida o no. Importante revisar la newsletter antes de enviarla y hacer pruebas de envío a varios ISPs, evitando siempre en las newsletters el uso de JavaScript. Bueno, esto es imposible. En los correos se elimina, los iframes también, los formularios no funcionan en todos los clientes de correo. Al final es importante pensar que estamos enviando un correo, no una página web. Y aunque esto mejora día a día y podemos enviar correos con más funcionalidades, hay que ir con cuidado porque mucha gente aún utiliza correos, o sea, clientes de correo antiguos que no tienen las facilidades que tienen los nuevos clientes de correo. Hay que tener muy en cuenta que utilizan nuestros suscriptores. Esta información también te la puedes obtener en las estadísticas de MailRelay. Bueno, importante también no utilizar un número excesivo de imágenes. Los ISPs esperan una relación entre imágenes y texto favorable al texto, es decir, tiene que haber un volumen mayor de texto que de imágenes.
Esto es así porque los ISPs, en teoría, no pueden leer el contenido que hay en las imágenes, entonces no saben qué hay en esta imagen, en este contenido. El texto sí que lo pueden leer, pero la imagen no. Entonces, una cosa puede ser lo que hay en el texto y tú en la imagen estar enviando otra cosa. Evidentemente nosotros no vamos a hacer esto, pero los spammers sí lo hacen. Y ante la duda, los ISPs prefieren marcar como posible spam estos correos. Entonces, enviamos un volumen mayor de texto y será más fácil ir a la bandeja de entrada. Incluir un enlace para permitir la baja. Esto es esencial y los ISPs esto lo miran. O sea, aunque pensemos que no y que es peor incluir un enlace de baja porque perdemos un valioso suscriptor, es importante recordar que una persona que se quiere dar de baja no es nuestro cliente ideal. Así que si se quiere ir, adiós. Y bueno, a partir de aquí podríamos responder a las preguntas que tengáis. Muy bien, No sé, José. gracias. No sé si he ido muy rápido. No, no, ha sido fenomenal. La verdad es que es cierto que has dado mogollón de información, ha sido abrumador en cierta manera, pero la verdad es que a medida que has ido contando cosas, yo creo que a mí me ha Sí, pasado y seguro que a muchos de nuestros asistentes han dicho, jo, todo esto, qué barbaridad, lo que hay que tener en cuenta, es verdad, es cierto, y en ese sentido van algunas de las preguntas que nos han llegado. Así que si quieres, perfecto. después de felicitarte porque la verdad creo que has hecho un webinar fantástico, de los de volver a ver, yo me lo voy a volver a ver y revisar y tomar muy buena nota. Pues mira, te voy a hacer, te voy a pasar unas cuestiones que Sí. tenemos por aquí. Vamos a ver. Esta es de Antonio, muy curiosa, dice, ¿de verdad que los ISP controlan tanto las newsletters? ¿Todos hacen igual o los hay más y menos estrictos? A ver, sí, es verdad que controlan tanto. O sea, miran todos los aspectos porque el ISP, al fin y al cabo, sus clientes son las personas que tienen estas cuentas de email. O sea, el cliente de Gmail es la persona que tiene una cuenta en Gmail. Entonces, ellos cuidan de sus clientes. Sus clientes que quieren no es recibir correos basura. Entonces, sí, lo miran todo. Si hay algunos menos permisivos, yo creo que no. Y con el tiempo es al contrario, van siendo más estrictos. Pero es por esto, si tus usuarios se van, porque a ver, si tú de repente empiezas a recibir correo basura en Hotmail y nada más que recibes correo basura, algún día dirás, bueno, pues yo me cambio a Gmail o a otro porque esto es imposible de soportar. Claro, Es eso. Ellos cuidan de sus clientes, muy ni bien. más ni menos. Esta es de Mar, respecto a uno de los comentarios que has hecho. Mar dice, ¿qué volumen es enviar poco a poco para hacer los envíos? A ver, esto es muy relativo. También depende del tamaño de tu base de datos. Está claro que si tú tienes una base de datos de 100.000 suscriptores, no te voy a decir que empieces enviando de 500 en 500, porque te vas a aburrir. Pero sí es un poco de sentido común. Si tú nunca has enviado y tu base de datos es de 10.000 suscriptores o de 5.000, pues sí que puedes enviar 500 de primeras y ver qué pasa. Y luego ir aumentando poco a poco. Esto es un poco a criterio de cada uno. Está claro que hay clientes que envían 1 millón de emails. Esto no le voy a decir que empiecen 500 a 500. Efectivamente. Vale, creo que simplemente es una cuestión del sentido común y de la capacidad que uno Sí, tenga. es sobre todo evitar un poco esta transición de nada a todo lo que tienes. O sea, es mejor elegir un volumen manejable por ti y que puedas analizar lo que pasa luego con ese envío. Sobre todo si hace mucho tiempo que tienes la lista. Igual yo me he encontrado con casos de personas que tienen su base de datos desde hace 5 años y nunca les han enviado nada. Esa gente ya no se acuerda. Claro, efectivamente. Vale, pues Luis dice, ¿cómo se hace técnicamente para separar suscriptores activos e inactivos? ¿Es complicado? No, por ejemplo, en MailRelay lo que tienes es un filtro que tú lo utilizas y, por ejemplo, dices, vamos a ver, en los últimos, tú le marcas una fecha, un rango de fechas y que te seleccione de ese rango de fechas, por ejemplo, los suscriptores que no han abierto ninguna newsletter o que no han hecho clic en ninguno de los enlaces en ese rango de tiempo. Entonces, simplemente te los separa. Si hay una persona que en los últimos 3 meses no ha abierto ninguno de tus correos, pues esa persona fácilmente no estará activa como suscriptor.
Muy bien. Es Esta fácil de pre- hacer. Sí, sí, dime, Sí, dime. perdón. No, no, es lo que es fácil de hacer. O sea, a nivel técnico no tiene requisito, no tiene Vale. nada. Edu pregunta, tengo una lista de antiguos clientes. ¿Cómo hacer para hacer limpieza sin que MailRelay me dé la base de datos como spam? A ver, si son antiguos clientes, una vez que la has subido a MailRelay, lo que tienes que hacer es grupos pequeñitos e ir enviando poco a poco. Más que todo por lo que comentábamos de los rebotes. Si una base de datos se considera como spam si de repente creo que tiene un 25% de cuentas rebotadas. Eso es un volumen grande. Si toda tu base de datos, un 25% de personas son erróneas, mm, esa base de datos no está mantenida. Entonces, Claro. eh, sepárala en grupos pequeñitos y envía a grupos pequeños, lo que comentábamos antes. En vez de toda, envía un grupo pequeño y mira a ver qué pasa con ese grupo. Si rebotan muchos, aunque reboten muchos, es probable que no rebotarán tantos como si envías a la base de datos completa de una vez. Que siempre será un volumen menor. Muy bien. Empezar poco a poco lo que comentábamos. Vale. Tenemos aquí ahora dos preguntas que son muy similares, pero bueno, te voy a pasar las dos. Esta es de Isabel. ¿Ves interesante dar contenido exclusivo a los suscriptores de tu newsletter? Si es capaz de generar contenido exclusivo a la par que contenido no exclusivo, yo lo veo muy interesante. Es una cosa que a mí siempre me hubiera gustado hacer, pero al final depende también de la capacidad de generación de contenidos que tengas. Yo, por ejemplo, en el blog de MyRelay publicamos 2 veces por semana. Es imposible, 2 veces por semana más contenido exclusivo en este momento para nosotros. Pero si tienes capacidad de enviar contenido exclusivo, la gente, estos suscriptores van a estar muy agradecidos de recibir algo que no tienen manera de obtener de otro modo. Genial. Y es muy parecida también esta pregunta que es de Alfonso, que dice, si tienes tienda online, ¿te parece adecuado dar descuentos y ofertas exclusivas a tus suscriptores? También, claro. O sea, siempre que trates mejor a los suscriptores, sobre todo si son suscriptores activos que responden a tus correos o que comparten tus contenidos en redes sociales, si a mí si me tratan bien, yo estoy contento y puedo hablar bien de esta marca que me está tratando bien. De hecho, muchas veces lo he hecho, de si después de una compra, yo qué sé, a veces he comprado algo y me ha llegado alguna prueba, algún producto para probar, entonces yo esto lo he agradecido, o me ha llegado antes de tiempo, cualquier cosa de estas, eso se tiene muy en cuenta. Los suscriptores lo agradecen porque se sienten cuidados, claro. Es como cuando vas a un comercio físico y te tratan bien. Eso gusta más que te traten mal. Efectivamente, así es. Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí todas las preguntas y lo vamos a dejar si te parece. Sí, José, la verdad es que creo que hemos aprendido un montón. Yo, desde luego, ya te digo que tengo aquí apuntadas un montón de cosas para el próximo envío que haga para mi newsletter, porque lo tengo muy claro, y sobre todo cómo gestionarlo y a la hora de hacer crecer tu lista de suscriptores, el tener en cuenta todo esto que has dicho respecto del spam, de cómo cuidar a la gente, de cómo mantenerlos activos, porque realmente merece mucho, mucho la pena. La verdad es que ha sido un sí, webinar fantástico. Aquí ya me están llegando felicitaciones de me alegro la mucho. gente. Fue muy clara, fue muy buena. Me aclaró muchísimas cosas. Muchas gracias. Bueno, la verdad, José, que felicidades, Genial, pues me alegro enhorabuena y mucho. muchas Me alegro gracias por mucho. tu webinar. Gracias. Nada, te mandamos un abrazo y un saludo y esperamos verte pronto y seguir sabiendo de ti y que nos sigas contando estas cosas tan interesantes. Seguiremos, seguiremos. En nuestro blog casi cada semana vamos publicando. Gracias. Efectivamente, un blog muy bueno, por cierto. La verdad es que es un blog que realmente es fabuloso dentro de todo el tema de email marketing porque se va al fondo, es muy técnico y está muy, muy bien. José, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con otro webinar más de Qondos One. Ya sabéis, son 100 webinars en 100 días. Estos días van a ser intensos, vamos a tener bastantes webinars para ir ya recortando, para ir cerrando nuestras acciones y para que todo salga estupendo. Sobre todo webinars de calidad, que es lo que pretendemos. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo viendo este webinar y gracias también a los que os habéis descargado el vídeo, os lo habéis visto, estoy convencido de que os ha gustado mucho.
Seguimos con las felicitaciones de la gente. Muchas gracias. Ha sido fabuloso. Hay que ver cuántas cosas hay que aprender. Me ha aclarado mucho. Muy bien. Gracias a todos. Estos son nuestros patrocinadores. Nos vemos pronto en otro webinar. Hasta luego.